tardes y sean bienvenidos de nuevo a su programa de Cuidando de Ti, un programa centrado en la salud mental. El día de hoy el equipo de Cuidando de Ti está muy feliz porque no estamos solas, tenemos de compañía a una psicóloga muy especial para el equipo de Cuidando de Ti. Ella es Eridania Rodríguez y nos hablará un poquito acerca de los estilos de pensamiento. Así que Eridania, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Hola Carmen, hola Naomi, gracias a ustedes por invitarme. Yo también feliz de compartir otra vez con ustedes en un espacio diferente, viendo que han crecido como equipo, como programa para la juventud. Y así como dicen, hoy vamos a hablar un poco de los estilos de pensamiento. Chévere. Entonces, una de las preguntas que tenemos para usted el día de hoy es: ¿cuál cree usted que son los estilos de pensamiento más comunes que tenemos en nuestro país? Muy bien. Antes de ir a esa parte, me gustaría hablar un poco de lo que son los estilos de pensamiento y luego entonces tocamos un poquito esto que me preguntas. Miren, cuando hablamos de estilo, hablamos de características que distinguen a una persona, un grupo social, una empresa, una forma de actuar, de vestir, de cantar. Entonces, estas características se convierten como en rasgos peculiares que hacen que esta persona, esta empresa, este grupo sea como único, tiene una personalidad que lo diferencia de los demás. Entonces, ese es su estilo. Uno dice, mira, el estilo, ese es el estilo de vestir de ella, ese es su estilo de cantar. Y esa es la diferencia. Eso mismo pasa con nuestra forma de pensar. Nosotros, los seres humanos, adoptamos formas de pensar que se vuelven súper habituales en nosotros y que nos llevan a actuar de una manera particular. En psicología siempre decimos que la forma en que nosotros actuamos y nos sentimos depende de la forma en cómo nosotros pensamos. Entonces, nuestro estilo de pensamiento es lo que va a determinar la forma en que nosotros nos comportamos, tomamos decisiones, nos relacionamos con los demás. Y eso se hace casi de manera automática, involuntaria, a veces ni cuenta nos damos de que estamos actuando así. Entonces ahí, por explicarlo de una manera sencilla, yo diría que los estilos de pensamiento se mueven entre dos polos, vamos a decir. Uno es un polo que llamaríamos positivo o adecuado o racional, donde nuestra forma de pensar se corresponde bien con nuestra realidad. O sea, lo que pensamos está de acuerdo a la situación que estamos viviendo, sea una situación cotidiana o sea una situación trascendental. Pero hay otro polo que yo diría que es más negativo, más inadecuado, que es cuando nuestra forma de pensar no se corresponde con la realidad que estamos viviendo, sino que tiende a ser distorsionada, exagerada, que no explica que nuestros pensamientos sean de esta forma ante esta situación. Y el otro comienza a verlo como raro, o a nosotros comienza a darnos un poco de malestar psicológico, de malestar social, producto de la forma en que pensamos. Entonces tenemos un polo que es más positivo y un polo que es más negativo. Yo les voy a hablar un poquito hoy del polo más negativo, para que puedan entonces aprender a identificar y a distinguir. Y cuando tú me preguntas, en República Dominicana, yéndonos a esa parte más negativa, cuáles los estilos de pensamiento que predominan, yo diría no tanto en República Dominicana, sino en los seres humanos. Estos estilos de pensamiento que tienden a predominar, por ejemplo, son uno que conocemos como la catastrofización. Y es esa tendencia a pensar que lo que va a ocurrir en una situación es lo peor que puede pasar.
O sea, comenzamos a pensar que lo que va a suceder es algo malo. Y si yo pienso que lo que va a suceder es algo malo, entonces yo me siento mal. Es como te da una fiebre y tú puedes pensar ante esa fiebre, podría convulsionar por esta fiebre. No es tan común que ante una fiebre una persona convulsione. Hay personas que convulsionan ante una fiebre, pero tu estilo de pensamiento catastrófico te lleva a pensar que va a ocurrir lo peor en la situación que te está pasando. Otro estilo, por ejemplo, podría ser la magnificación o minimización. Una tendencia a magnificar, a poner más grandes los errores, los defectos y a minimizar los éxitos, las virtudes. Existen otros estilos que le voy a ir comentando en la medida que vayamos avanzando, pero yo diría que aquí en República Dominicana, porque sí es bien sabido que la cultura influye en la forma de pensar de las personas. Sí. Y a veces esto se ajusta, hay estilos de pensar que son distorsionados, como también les llaman, o creencias irracionales, o sesgos cognitivos, que están asociados al género, o al dinero. Un pensamiento distorsionado común en República Dominicana vendría siendo: todos los hombres son cortados por la misma tijera. Sí. ¿Verdad? La gente como que piensa eso, y una persona que está ante una situación negativa de pareja o de amistad piensa: actúa así porque es un hombre. Y como todos los hombres están cortados por la misma tijera. O algo muy común y algo muy sensible en este momento que tiene que ver con la violencia. Hay personas que piensan, influenciados por la cultura, que una mujer, por ejemplo, que es maltratada, se deja pegar porque ella quiere, porque a ella le gusta. Sí. Entonces, ese estilo de pensamiento podría yo decir que no es que sea propio del pensamiento dominicano, pero que sí es común escucharlo. Y cuando digo no es que sea propio, es porque también otro pensamiento distorsionado, otro estilo de pensamiento negativo tiene que ver con la generalización. Pensamos que una situación que se da en un momento va a repetirse en otro momento, que las cosas como fueron en el pasado van a ser en el presente y en el futuro. Que si yo saqué una baja nota en un examen parcial, entonces en el segundo parcial voy a tener otra vez una mala nota. Pienso que se va a generalizar eso que yo viví en un momento a otro momento. Y así te encontramos esos estilos de pensamiento también influenciados por la cultura. Uno que pensaba cuando ustedes me hablaron del tema, que es común aquí en Dominicana, es el hecho del dinero. Por ejemplo, tenemos sesgos cognitivos asociados al dinero. El dinero aparece, lo cual tú aparecen, dice el dominicano. Lo cual tú tan hecho. Lo cual tú tan hecho, nada más hay que buscarlo. Y si bien es cierto que hay facilidades y hay trabajos que te permiten obtener ganancias y obtener dinero, también es cierto que muchas personas con este tipo de pensamiento promovido por la cultura, promovido por los amigos, pueden entonces encontrar el dinero para ir a una actividad, pero a fin de mes, cuando tienen que pagar la universidad, cuando tienen que comprar un libro, cuando tienen que cumplir con un compromiso de hogar, entonces pues no aparecen los cuartos y se quedan endeudados. Muy bien. Bueno, y es como muy chulo todo esto que ustedes estaban mencionando, porque yo nunca lo había visto de esa forma, de esa generalización que uno hace y que empieza a pensar así. A mí me gustaría que usted nos dijera cómo usted siente que influye la crianza de los padres en los estilos de pensamiento de cada persona. Porque cuando una persona se cría como en situaciones distintas a las otras, usualmente uno ve que tiene comportamientos y cosas distintas a los demás. Entonces, ¿cómo influye esta parte? Mira, es importantísima la pregunta,
porque la influencia de los padres en la forma de pensar de los hijos es muy significativa. Hay algunos psicólogos que dicen el futuro son los padres. Muchas formas que tú tienes de concebir la vida, de concebir las situaciones, de percibir lo que ocurre en tu entorno, se parece a la forma que tienen tus padres, aunque tú consideres que tú y tus padres son personas diferentes. Entonces, hay algo importante con las creencias y los pensamientos distorsionados, y es que en la mayoría de los casos se forjan durante la infancia. Entonces, con quien más convivimos en la infancia es con nuestros padres, con nuestra familia, con nuestros profesores. La forma que tu papá tenga o tu mamá de interpretar lo que es bueno o malo, educado o maleducado, bonito o feo, inteligente o poco inteligente, va a influir sobre ti. Si tú tienes una madre o un padre que te dice, tú eres muy fea y te lo repite con frecuencia, ¿qué tú crees que vas a pensar tú luego? Que soy muy fea. Que eres muy fea, ¿verdad? Sí. Si te dice que eres poco inteligente, que tú eres bruta, que tú eres tonta, es probable entonces que ya tú en tu adolescencia, en tu adultez, como que te lo creas. Porque los pensamientos distorsionados provienen generalmente de estas creencias que se forman en la infancia con las personas que tenemos más cercanos, los padres, abuelos, en muchos casos, y maestros. Pero si tu madre, desde que tú estás pequeña, te dice, wow, tú eres muy inteligente, tú eres muy bella, tú eres muy brillante, mira cómo hasta mi postura corporal cambió, mi lenguaje, cuando iba a hablar, ¿qué tú crees que va a pasar contigo? Me lo creo. Sí. Te lo crees, ¿verdad? Y es así, aunque me lo dicen así como un poquito dudosa, me lo creo, sí. La forma, los comentarios que hacen nuestros padres en nuestra infancia, tanto positivos como negativos, tienden como a estructurarse en nuestra psiquis, en nuestro pensamiento, en nuestros caminos neuronales, como diría una neuropsicóloga, que es mi área de especialidad. Y entonces tienden a influir ya en nuestra juventud y en nuestra edad adulta. Esto me recuerda a algo llamado profecía autocumplida, que es como que cuando alguien o incluso tú mismo te repites mucho algo y termina pasando porque nuestra actitud, nuestro comportamiento se va relacionando a lo que nos están diciendo o a lo que nosotros mismos nos estamos diciendo. Entonces, yéndonos por esta misma línea de cómo la crianza afecta al tipo de personalidad, queremos saber cómo influyen los estilos de crianza al aprendizaje. Al aprendizaje bueno, bastante, porque si te refieres, por ejemplo, al aprendizaje escolar o al aprendizaje de pensamiento. De pensamiento, sí. Bien, sabemos que hay diferentes estilos de crianza, hay algunos autores que los agrupan en estilo autoritario, en el estilo permisivista o permisivo, en el estilo democrático. Por ejemplo, en un estilo autoritario, donde hay un arsenal, diría yo, de reglas, de normas, de límites, donde se le da más importancia a la disciplina que a los afectos, entonces la persona va a tener un estilo de pensamiento más rígido, menos cambiante, más catastrófico, donde te dicen, si tú no haces esto, te va a ir muy mal en la vida. Entonces luego en la juventud, en la adultez, tú comienzas a pensar que va a pasar lo peor. Y vuelvo a lo que decíamos ahorita, el pensamiento catastrófico. Si yo no paso este examen, entonces me voy a quemar en la universidad, y si me quemo en la universidad no me voy a poder graduar, no voy a poder luego tener un buen trabajo.
Entonces, si no tengo un buen trabajo, entonces me voy a quedar pobre, no voy a encontrar pareja, y uno tiende como a llevarlo todo a un una extremo negativo. dramatización horrible. Exactamente, caemos como en un drama que se vuelve insoportable y que nos hace sufrir. Sí. Porque esta es la particularidad de tener este tipo de pensamientos irracionales o de pensamientos distorsionados, que nos generan un malestar psicológico tan importante, tan significativo, que ya no vivimos la realidad, lo que estamos viviendo realmente, valga la redundancia, sino que vivimos más sumidos en lo que pensamos que en lo que está ocurriendo realmente. Si por el contrario a un estilo autoritario tenemos, por ejemplo, unos padres que son muy permisivos, o muy asociado también a los padres sobreprotectores, donde no se nos deja hacer cosas por miedo a que nos pase algo, donde no hay límites que nos protejan, que nos ayuden a tomar decisiones más saludables, sino que todo se reduce al afecto, sin aprender a conocer las consecuencias de una conducta errada. Entonces ya en la adultez vamos también a tener un tipo de pensamientos de que todo nos va a llegar fácil, de que la vida nos debe todo, de que si me sucede algo malo no es producto de mis actos, sino de que tienen algo en contra de mí. Y este tipo de cosas. Entonces vemos como el estilo de crianza tiende a influir sobre la forma que luego tenemos de pensar. Entonces ya yéndonos por esa línea, y para aprovechar, lo más aconsejable sería, o algo que ha demostrado tener mucho efecto, es un estilo de crianza que sea un poco más democrático, donde converjan tanto el amor, el cariño, el afecto, las libertades, como los límites, la disciplina, vivir las consecuencias naturales de nuestra conducta. Entonces eso nos lleva más a centrarnos en la realidad que a vivir en los pensamientos. Antes de eso, antes de pasar a otra pregunta, me gustaría hablarte de otro estilo de pensamiento que he ido recordando y que también tenía anotado por aquí. Por ejemplo, un estilo de pensamiento irracional es el pensamiento dicotómico, que es una tendencia que adoptamos a ver las cosas en términos de bueno o malo. Sí. Siempre, nunca. Todo, nada. Y se nos hace difícil encontrar puntos medios en un continuo que nos haga ver que las cosas no siempre van a salir mal o tampoco siempre van a salir bien, o que si una persona que ha sido generosa conmigo, solidaria conmigo, amable conmigo, un día tiene una actitud negativa, me pone un límite, se niega a hacer un favor que yo le estoy pidiendo, entonces ya no voy a decir esa persona es mala porque no me ayudó. Entonces la persona con un pensamiento dicotómico se basa en pocas cosas para ver la vida como buena o mala. Sí. Siempre es como blanco y negro, nunca gris, nunca otra cosa, sino que siempre de un lado o de otro. Y cuéntenos, ¿usted cree que es posible modificar el estilo de pensamiento de, vamos a decir, una persona que crezca todo el tiempo de una forma? Algo que usted mencionaba era los padres sobreprotectores, cómo crecen los hijos. ¿Usted cree que eso se puede modificar de alguna u otra forma? Claro que sí, esa es de alguna manera la razón de ser de la psicología, del psicólogo. O sea, los psicólogos pensamos que si nosotros cambiamos nuestra forma de pensar, vamos a cambiar, como decía ahorita, la forma de sentir, la forma de comportarnos, y ayudamos a los pacientes a que puedan cambiar estos patrones de pensamiento que son negativos, como decía al principio, por uno que sean más positivos, que son irracionales,
por unos que sean más racionales o más neutrales. Entonces yo diría que la primera opción que te voy a dar para cambiar los pensamientos irracionales o los hábitos de pensamiento negativo es la psicoterapia. En psicoterapia ayudamos a las personas primero a que identifiquen y reconozcan cuál es su estilo de pensamiento predominante que los lleva a vivir el malestar que está viviendo. Entonces ayudamos a las personas a reconocer no solo en sí mismo, sino en su entorno más próximo, en sus padres. Ahorita decían, ¿cómo influyen los padres? Y ellos decían, influyen bastante. Muchas veces estamos como en piloto automático, reproduciendo unos pensamientos de los cuales no somos ni siquiera conscientes, y cuando comenzamos a observar el entorno, nos damos cuenta de que nuestros padres son así, son un poco catastróficos o tienden a otro tipo de pensamiento que es la culpabilización, o personalización, que tienden a echarse la culpa de todo lo que sucede. Mis padres se divorciaron por mi culpa. O bien, mis hijos han tomado una mala decisión porque he sido un mal padre. Entonces ayudamos a la persona a que identifique esos patrones de pensamiento en sí mismo como en su entorno más próximo, para ver si tienen que establecer ciertos límites. Luego, a que puedan analizar su forma de pensar, que puedan decir, esto que yo pienso de esta situación que me está ocurriendo, ¿es adecuado? ¿Se ajusta a la realidad? ¿Es cierto esto que yo estoy pensando? ¿Cuál es la evidencia que sustenta que si yo me quemé en el primer parcial me voy a quemar en el segundo? Entonces, analizar el pensamiento. Hay algo que tienen los pensamientos irracionales, y es que no tienden a tener mucha evidencia que los sustente. Entonces, cuando comenzamos a analizar la evidencia, nos damos cuenta que nos sentimos mal por nuestra forma de pensar más que por lo que está ocurriendo realmente. Como decía Epicteto, no es lo que te sucede lo que te produce el malestar, sino lo que tú te dices de lo que te sucede, lo que piensas de lo que te sucede, tu lenguaje interno. Y luego entonces que la persona analiza, ayudamos a que tenga un pensamiento, un estilo de pensamiento que sea más racional, más positivo si es posible, o al menos más neutral. Bueno, en el primer parcial me fue mal, me quemé. Pero en este no necesariamente me va a ir así, porque ahora tengo un poco más de tiempo para estudiar, ahora conozco un poco la metodología del profesor, no estoy tan estresada, no estoy pasando por las mismas circunstancias que tenía en ese momento, que no me permitieron estudiar, y así entonces uno va adquiriendo cierta sensación de calma. Pero si una persona que no está en psicoterapia o que no desea iniciar un proceso de psicoterapia, puede hacer también análisis personales de cómo piensa, puede también recurrir a algunos libros de autoayuda que también son favorecedores, puede desarrollar un hábito de agradecimiento. El agradecimiento es lo contrario a la queja. Si tú te descubres quejándote mucho por lo que te pasa, comienza a agradecer. Y ahí entonces, cuando uno agradece, comienza a cambiar la forma de pensar. Y si comienzo a cambiar la forma de pensar, comienzo a cambiar la forma de sentir. Y si cambia mi forma de sentir, cambia mi forma de comportarme y de relacionarme con los otros. Wow, qué chulo, me queda como, tú sabes, como demasiado. Y cuéntenos, ¿quiere dejarle algún tipo de mensaje final a los oyentes que están aquí en este podcast acerca de todo esto que estuvimos hablando el día de hoy? ¿Te gustaría? Bueno, claro que sí. Recalcando un poco en lo que decía ahorita, la mayoría de los sufrimientos o malestares psicológicos profundos que tiene la gente
están asociados a su forma de pensar. Si uno cambia la forma de pensar, entonces va a reducir significativamente lo que sea que tú estés sintiendo, que vuelva tu vida insoportable, que te dé esa sensación de que tú no puedes afrontar lo que te está pasando. Entonces, cuando cambiamos, como dice una frase de un autor que me encanta, pero no me acuerdo el nombre, él dice: cuando cambiamos la forma de ver las cosas cambian de forma. Entonces el mensaje es: comienza a observar tu forma de pensar, y si te das cuenta que tiendes a terribilizar o a catastrofizar, o que tiendes a echarte la culpa por todo lo que sucede a tu alrededor, así no tenga que ver contigo, o si tiendes a leerle el pensamiento a los demás, a decir: fulanita debe estar pensando que yo soy tal cosa, que eso también es otra forma distorsionada de pensar, lectura de pensamiento, se llama. Entonces comienza a notar eso que piensas y comienza a analizar y a buscar evidencia que lo sustente. Si no lo encuentras, puedes renunciar a esa forma de pensar, porque si hay algo que uno puede decidir, es la forma en que uno piensa, aunque uno a veces crea que no. Wow, me encanta de verdad el programa de hoy. De verdad que sí, es como muy revelador todo lo que usted habló acerca de los tipos de pensamiento, porque yo escuchándola me quedaba de que, pero yo hago eso también. Por ejemplo, la catastrofización. Sí. Soy catastrófica a veces, saco una mala nota en un parcialito y me voy a quemar. Entonces sí me pasa, no sé si te pasa, Naomi, también. Sí, de vez en cuando. Bueno, Eridania, de verdad que para nosotros fue un placer tenerla aquí, que he aprendido muchísimo. Yo sé que también nuestros oyentes aprendieron mucho el día de hoy. Queremos decirles que Chris no pudo estar con nosotros, pero muy pronto la van a ver por aquí, y agradecerle de nuevo a Eridania de verdad por su tiempo. Hemos aprendido un montón. Genial. Sí, recordé algo que quiero decir al final, ahora, y es que yo estoy hablando de manera general. Una persona que tiene un malestar significa un malestar psicológico y asociado a su forma de pensar. Pero también es importante reconocer a veces que hay personas que tienen un diagnóstico de un trastorno de ansiedad, una depresión o un trastorno de personalidad, que tiende a tener pensamientos irracionales producto de ese cuadro clínico que padece. Entonces, en esos casos, si la persona, es recomendable que busque la ayuda de un terapeuta, de un psiquiatra, de una persona del área de la salud mental, para poder manejar estos pensamientos irracionales. Excelente. Con ese paréntesis. Y gracias nuevamente por invitarme a hablar un poco de psicología. Gracias a usted. Nos vemos en la próxima, y les dejamos por ahí el usuario de Eridania para que la puedan seguir en redes sociales. Bye.